Hola queridos amigos televidentes, bienvenido a este su espacio Spa Dental. El día de hoy traemos como tema terceros molares o muelas del juicio, como se conocen comúnmente. Para eso tenemos con nosotros a nuestro invitado, que le vamos a dar la bienvenida, al doctor Silvano Guzmán, que es cirujano maxilofacial, para hablar un poquito de este tema. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Vamos a hablar de los terceros molares o la famosa muela del juicio, que, bueno, tanto dolor de cabeza le da a muchos jóvenes, principalmente los jóvenes entre los 15 y los 18 años, que cuando empiezan a sentir o a aparecer en la boca, o ellos a ver los terceros molares en la boca. Claro. Y nada, vamos a hablar un poquito de todos los problemas que estos traen, la extracción de estos terceros molares, cuándo lo podemos sacar y todo lo que sea interesante sobre estos dientes que aún, o sea, todavía están apareciendo en la boca, aunque se predice o se dice, y esperamos que en unos cuantos años sigamos la evolución y van a desaparecer, como pasó ya con los cuartos molares y otros dientes que teníamos anteriormente. Pero nada, todo lo que tú quieras saber, todo lo que la gente quiera saber de los terceros molares, vamos a hablarlo esta noche. Perfecto. Doctor, usted tocó un tema importante, porque yo sé que muchos de los amigos televidentes no saben eso de los cuartos molares. Sí. ¿Por qué estaban los cuartos molares? Mira, eso es la teoría de la filogenética. Eso se decía que nosotros teníamos 4 muelas. Si tú con tu dedo te paras frente al espejo, tú vas a contar 2 muelitas pequeñas, que son los premolares, y vas a contar de las muelas grandes, o sea, de las muelas que usamos para masticar, vas a contar 1, 2 y muchas veces 3. Antes nosotros teníamos 4, porque los alimentos que se consumían, estamos hablando de la teoría de la evolución, miles de años atrás, los alimentos que se consumían eran alimentos muy duros, inclusive en la época que ni siquiera se conocía el fuego, los alimentos crudos, muy duros, obligaban a uno a tener tantas muelas como fuera necesario para poder masticar esos alimentos. A medida que se descubre el fuego, que se va haciendo la dentadura menos necesaria, por decir así, porque los alimentos son más blandos, pues desaparece el cuarto molar y nos quedamos solamente con 3 molares, con 3 muelas, siendo el tercer molar, la muela del juicio o el cordal, a cual está pasando lo mismo que a este cuarto molar. Cada día comemos cosas más blandas, nos paramos en un fast food, compramos una hamburguesa cocinada. Desde pequeñitos nos acostumbramos a comer cosas bien blandas, la mandíbula se hace más pequeña cada vez y no tiene el espacio para alojar tantos dientes. Como no tiene espacio para alojar tantos dientes, pues el último, que es el tercer molar, pues se ve afectado con la falta del espacio, entonces viene en posiciones diferentes a los demás. Viene en posición hacia adelante, hacia atrás, inclinado, lo que favorece a enfermedades y patologías de este diente que muchas veces amerita tratamientos drásticos como la extracción. Las extracciones. Así es. Eso es una de las teorías del por qué los terceros molares vienen en malas posiciones. Y si, por ejemplo, vemos ahí en esa primera imagen, vamos a ver que ya de entrada vemos 4 posiciones, 4 dientes, terceros molares que están en una muy mala posición. Durmiendo, doctor. Todavía si hablamos de los cuartos molares, en esa fotografía, si se fijan del lado derecho del paciente, que sería el lado izquierdo del que está mirando la radiografía, si contamos las muelas grandes, que serían los molares, vemos 1, 2, 3 y vemos un cuarto molar que está en una posición acostado, es una posición diferente al resto. O sea que esa paciente todavía tiene esos remanentes de la evolución donde se ve que bueno, algunas personas todavía conservan esos cuartos molares. Sí, que uno cree que ya no van a aparecer. Y no. Ahí está, en ese caso la tenía de los 2 lados, del lado izquierdo del paciente, o sea, del lado derecho de la fotografía, se ve que se hizo la extracción de los terceros molares, pero se dejaron los cuartos molares quizá por la dificultad de la técnica. De la extracción, sí. En ese caso, igual que mucho que vamos a ver más adelante, está indicada la extracción, o sea, la remoción del problema, que en ese caso sería el tercer molar y el cuarto molar. Y el cuarto molar, claro. Doctor, en indicaciones generales, porque ya sabemos que realmente los terceros molares dan mucho dolor de cabeza, como usted dijo. Literalmente, porque uno de los síntomas de los terceros molares inflamados es el dolor en el área del temporal, en el área de los oídos. Esa neuralgia. O sea, literalmente dolor de cabeza. Dan dolor de cabeza. Y aparte también de las infecciones, de la pericoronitis que pueden generar cuando están saliendo. O sea, en sentido general, las indicaciones, cuando un paciente debe
obviamente sabemos que un paciente ya de 15, 16, 17 años, pues obviamente si acude a su odontólogo con frecuencia, pues vamos a hacer radiografía, claro, vamos a saber en qué posiciones están esos molares, pero cuando sí o sí hay que extraer los terceros molares. Mira, indicaciones de extracción de terceros molares son muchísimas. Caries, quistes, problemas como tú dices, la pericoronitis, que es la inflamación de la encía alrededor del tercer molar, tumores, hay muchas indicaciones. Ahora, la más común y la que siempre los odontólogos cuando mandamos a hacer este tipo de radiografías panorámicas, ya sea para colocar los braces o para hacer cualquier otro tipo de tratamiento, generalmente nos fijamos en los terceros molares para ver la posición. Claro. Porque dependiendo de la posición, pueden haber muchos factores que obliguen y que hagan que uno tenga que sacar el tercer molar. Cuando el diente está en una posición, como por ejemplo ese que ustedes ven ahí, que le puse en la imagen, ese diente necesariamente, el del lado izquierdo de su pantalla, que es el lado derecho del paciente, necesariamente ya ese diente hay que hacer la extracción, no solo del tercer molar que está acostado, que está en mala posición, sino del diente vecino, del segundo molar. Y eso es un caso extremo, pero muchas veces el segundo molar se ve tan afectado o más que el tercer molar. Porque cuando el diente está acostado y se impacta o choca con el segundo molar, es imposible para el paciente higienizarse. Claro. Entonces por ahí vienen los problemas de las caries en el tercer molar, caries en el segundo molar, claro, bolsas periodontales, o sea... incluso la afectación de la misma raíz. Sí, el tercer molar y el segundo molar se afectan completamente cuando el paciente no tiene la capacidad de higienizarse en esa área. Los terceros molares o todos los dientes tienen como quien dice, un capuchón, que es lo que hace que el diente erupcione. Exacto. El diente viene como quien dice envuelto en un regalito. Y más adelante vamos a ver una imagen bien interesante de eso. Y ese capuchón, si el diente no aflora, o sea, si el diente no sale a la cavidad bucal, pues ese capuchón va engrosando, se va poniendo cada vez más grande, lo que termina siendo un quiste. Y entonces se complica un poco más la extracción del tercer molar, porque ya hay que hacer la extracción del tercer molar más la extracción o la exéresis del quiste. Ahora, indicación absoluta de terceros molares, bueno, cuando está impactado, el tercer molar, el término impactado es cuando está chocando con algo. Muchas veces puede estar chocando con el segundo molar, si mis dientes todos van en esa línea y el tercer molar viene en esa posición, pues el diente crece en ese sentido y va a impactar o va a chocar. Y aunque él quiera seguir creciendo, no puede, porque lo está frenando algo, que en este caso sería el segundo molar, o sea, la segunda muela. A veces él va hacia arriba y choca con otra cosa que sería la cortical del hueso, o sea, la misma mandíbula tiene una parte superior en el hueso que es más denso, más duro, y ahí se impacta también, o sea que hay varias cosas que impactan el diente. Esa es quizás la principal indicación, porque de ahí parten las otras. El diente que no erupciona, o sea, un diente que está impactado o retenido. Cuando se dice que está retenido es porque está debajo de la encía o del hueso, pero sin necesidad de estar chocando con nada. O sea, simplemente no salió, no erupcionó. En esos casos de retención o de impactación, de ahí se desprenden muchísimas otras enfermedades, como lo que te dije, caries, enfermedad de las encías, enfermedad periodontal, pericoronitis, que es cuando se inflama la encía alrededor del tercer molar, quistes, tumores, fracturas. El tercer molar, como está en una parte bien débil o frágil de la mandíbula, que es en el ángulo mandibular, pues hace que en su extracción, o no durante la extracción, pero hace que el hueso se haga más fino. Por lo tanto, el paciente, si tiene un accidente, quizás es un área bien frágil y propensa a la fractura de la mandíbula. Sí, eso te iba a comentar, que yo leí por ahí que, por ejemplo, a los deportistas que hacen deportes de contacto, le dicen que se extraigan los terceros molares, porque es mucho más fácil, si lo tienen, que se rompa el ángulo de la mandíbula. Sí, el ángulo de la mandíbula es uno de los puntos frágiles o débiles de la mandíbula. Y se puede fracturar con un accidente en presencia de un tercer molar que esté muy retenido, o sea, que esté muy subóseo, muy por debajo del hueso. Y realmente la extracción profiláctica, es una extracción, aunque no tenga ningún problema, solamente para cuidarnos, pues está indicada en casos como eso de los deportistas. Sí. Doctor, vamos a pedir una breve pausa y en breve volvemos con más de este tema.